Mi nombre es Silvia Arevalo y este día sean muy bienvenidos porque les vamos a explicar en qué consiste la planificación, cuál es el proceso de planificación y cuál es la teoría de planificación. Hola, mi nombre es Gisela Méndez. La planificación es el proceso de establecer metas y objetivos y también los recursos que vamos a utilizar, ya sea humanos, financieros o materiales. Y también es el de prever y decidir qué actividades vamos a realizar para un futuro deseado. La planificación contiene 5 funciones administrativas. Como número 1 tenemos la planeación. Es cuando nosotros recaudamos todos los recursos y es a donde queremos llegar. Luego tenemos lo que es la organización. En la organización nosotros nos hacemos cargo de todo el proceso y elegimos cuáles son las responsabilidades que vamos a tener. Como número 3 tenemos la integración. En la integración nosotros ahí elegimos, escogemos todo lo que son los recursos, ya sean humanos, financieros o materiales. Luego tenemos lo que es la dirección. En la dirección nosotros ponemos a ejecutar lo que es todo el proceso de administración y cómo lo vamos a evaluar. Como por último tenemos lo que es el control, en el que nosotros realizamos nuestros instrumentos evaluativos y ahí nosotros podemos hacer ciertos cambios con los resultados obtenidos. Cabe mencionar que existen muchos autores muy importantes que definen la planificación, como por ejemplo Pichardo Muñiz, que define que la planificación es el proceso de selección, ordenar y diseñar las actividades para un fin en común. Según Cortés, es el proceso de definir las acciones y los procedimientos para alcanzar los objetivos y las metas. Y según Murdy, la planificación es el proceso de determinar qué vamos a hacer, quiénes lo van a hacer y cómo lo vamos a hacer. La planificación es una ciencia, es un arte o una filosofía. Tenemos por entendido que la planificación es aquel proceso en el que nosotros diseñamos aquello para poder llegar a una meta. Es donde nosotros tenemos que ponernos a pensar y saber cómo administrar aquellos recursos disponibles. Esos recursos que son humanos, materiales o financieros. Entonces, la planificación es ciencia porque se puede formar y sistematizar. La planificación también se puede concretizar de manera empírica en la vida cotidiana del ser humano. Es arte porque la planificación se recrea y se planifican las actividades. Se puede tanto visualizar, criticar y crear soluciones. La planificación es filosofía porque se estudian las causas, los efectos, la esencia y las propiedades de lo que se está viviendo en la realidad. Hola, mi nombre es Leticia Contreras. El proceso de planificación. El proceso de planificación contiene elementos muy importantes. Como número 1 tenemos los principios de planificación. ¿Qué es un principio? Un principio es una regla que debe de seguirse con el fin de lograr un propósito. Y para lograr esto debe de poseer, como número 1, racionalidad. Esta consiste en buscar la eficiencia, la eficacia, implica la capacidad para tomar decisiones, posibilitando la evaluación y selección de aquellas alternativas que garanticen mayor eficacia y eficiencia. Como punto número 2 tenemos la previsión. Este se refiere al carácter anticipador de la planificación, la cual permite diseñar la trayectoria que se va a seguir en el desarrollo del plan, así como prever los posibles efectos secundarios. Como número 3 tenemos la inherencia. Este asume la existencia de valores que sirven para establecer criterios sobre los cuales se han de basar los planificadores para orientar el proceso. Como número 4 tenemos la continuidad, que es la planificación está condicionada por el logro de determinadas metas que permita la solución de las necesidades, supone la integración de los otros principios. Como número 5 tenemos la flexibilidad. Un plan debe de permitir los ajustes o correcciones en el momento de su ejecución debido a circunstancias derivadas de la dinámica de acción. Y como último punto tenemos la objetividad. Plantea la necesidad de estudiar los hechos y sin aferrarse a juicios u opiniones preconcebidas. Hola, soy Yasmín Ramírez, pero también tenemos las 5 etapas de la planificación. Como número 1 tenemos el diagnóstico,
que consiste en investigar la realidad social en la que se desea planificar. La formulación, que se refiere a la elaboración de términos claves y precisos de decisiones y la forma en cómo se llevará a cabo. 3, tenemos la formulación. Esto es poner en práctica las medidas ya formuladas, como organizar el trabajo, el control de las acciones a realizar. Número 4, evaluación, en el cual consiste en las posibilidades de cumplimiento de metas. Como número 5 tenemos los ajustes, que se trata del proceso a realizar medidas correctivas para lograr el propósito. Mi nombre es Ivona Valera. Es importante mencionar el diagnóstico. Existen variedad de diagnósticos. En este caso se le puede hablar sobre el diagnóstico social. Supone de síntesis, interpretación y evaluación de un profesional en una situación. Y entonces, ¿para qué se utiliza el diagnóstico? El diagnóstico se utiliza para conocer, recoger y sistematizar y analizar la información sobre la realidad que se quiere intervenir. ¿Cuál es la importancia del diagnóstico en la planificación? De manera más clara la situación respecto al objetivo, así como el punto de partida para diseñar las estrategias. 2. Nos facilita la formulación de planes. 3. Nos reduce el mínimo de riesgos y aprovecha las oportunidades. 4. Nos permite maximizar el aprovechamiento del tiempo y los recursos. ¿Qué es el diagnóstico organizacional? Este se puede definir como el proceso analítico que permite conocer la situación real de la organización en un momento dado para descubrir sus problemas y sus áreas de oportunidad con el fin de corregir los primeros y aprovechar las segundas. El diagnóstico organizacional se divide en 4 etapas. La primera es el planteamiento de los objetivos, la segunda es la generación de la información, la tercera, organización de la información y como último tenemos el análisis e interpretación de la información. El diagnóstico organizacional posee 2 perspectivas. Como número 1 tenemos la funcional. En esa nosotros evaluamos ya sea la estructura formal o informal. Como número 2 tenemos lo que es la perspectiva cultural. En eso nosotros evaluamos lo que es tanto la comunicación interna, formal o informal, para el buen desarrollo. La diferencia existente entre planes, programas y proyectos es la siguiente. Los planes son los que determinan a grandes rasgos los objetivos. Esos objetivos se dividen en subobjetivos que dan paso a los programas. Y los programas integran a proyectos, que los proyectos son la unidad mínima de intervención. Por tanto, podemos decir que los proyectos se integran a los programas y los programas se integran a los planes. El plan es un documento de trabajo que recopila y concreta los objetivos que se quieren alcanzar en un determinado periodo de tiempo. Tiene como punto de partida el diagnóstico de la situación que se va a enfrentar, la evaluación de las dificultades y detalla el conjunto de acciones que se van a realizar. Su contenido se especifican prioridades, criterios, políticas, recursos, presupuesto, calendario de actividades, responsable y evaluación. Hay 2 tipos de planes. El plan estratégico se formula en un periodo de tiempo de 3 a 5 años y está orientado a cumplir las metas trazadas por la organización y se considera la organización como un todo y se define el rumbo hacia la misma. El plan operativo se formula en no superior a 1 año. Tiene como fin determinar con anterioridad el rol de cada individuo en las unidades operacionales donde se va a trabajar y obedece los contenidos tácticos y estratégicos. El programa es un instrumento para coordinar, implementar y hacer progresar las estrategias de la organización. El programa hace posible el plan mediante un conjunto de acciones alcanzar metas y objetivos. El proyecto es un conjunto de actividades concretas e interconectadas entre sí para satisfacer las necesidades o resolver el problema.
Existen 4 tipos de planificación para el desarrollo. ¿Cuáles son? La planificación para el desarrollo humano, la planificación para el desarrollo urbano, la planificación para el desarrollo agropecuario y la planificación societaria. ¿Y cómo se logra el desarrollo humano? Principalmente con la planificación estratégica y la participación. Sin esos dos elementos no se podría realizar un buen desarrollo a la población. La planificación urbana es una disciplina que busca mejorar el bienestar de las personas y las comunidades mediante el desarrollo de ciudades más equitativas, saludables, eficientes y atractivas para las generaciones presentes y futuras. Por tanto, involucra la distribución espacial de todas las actividades humanas y la toma de decisiones que inciden en el espacio urbano en sus distintas escalas. En general, vamos a entender la planificación urbana como una escala o nivel dentro de la planificación general, con las especificidades propias del objeto de estudio, que en este caso sería la ciudad. Permite establecer en general 3 niveles básicos de planificación. Como número 1 tenemos el nivel nacional. Este es entendido como tal aquellos planes que se elaboran teniendo como marco de referencia para su análisis y aplicación el espacio geográfico nacional, dependiente de la Secretaría de Planeamiento de la Nación. Tenemos el segundo nivel, que es el nivel regional. Este se trata de planes elaborados para una determinada porción geográfica de un territorio nacional o supranacional, teniendo estos un objetivo en común. El tercer nivel sería el nivel urbano de planificación. En particular suele denominarse como desarrollo urbano local y constituye el escalón o nivel de planificación más cercano al ciudadano. La planificación agropecuaria es el proceso mediante el cual se implementan planes, programas y proyectos para el crecimiento del sector agropecuario, teniendo como objetivo el crecimiento tanto como persona del agricultor y el desarrollo como país, teniendo como fin mejorar la calidad de vida de los agricultores, tener mejores cosechas, generar mayores ingresos por medio de la venta de granos básicos y el mejoramiento de la vida de los animales. La planificación agropecuaria busca la eliminación o disminución de los problemas de este sector. Por tanto, tienen 2 tipos de problemas: los problemas externos y los problemas internos. Los problemas externos es la ausencia de políticas claras para ese sector. Y la otra es la formulación de las diferentes políticas para el desarrollo de este sector. Y los problemas internos tenemos como la falta de confianza en ellos mismos y la falta de recursos para trabajar sus tierras. La planificación societaria surge con la Unión de las Repúblicas Soviéticas Socialistas desde 1917. ¿Y en qué consiste? En el mecanismo de toma de decisiones de acuerdo a los recursos disponibles. En este caso, aquí entra lo que es el proyecto político. ¿Y cuáles son sus fines? Realizar ciertos objetivos estratégicos para poder hacer sus planes y proyectos a futuro. ¿Y cuáles son las funciones de la planificación societaria? Principalmente la planificación de América Latina, la planificación de economías capitalistas y la planificación societaria. En conclusión, la planificación nos sirve para tomar las mejores decisiones para resolver las diferentes situaciones que podemos presentar. Podemos planificar en muchas formas, tomando en cuenta los diferentes factores, pero hay que tomar en cuenta que siempre debe existir un diagnóstico, escenario, fines, medios de evaluación y control. Así como hay diferentes tipos de planeación, hay diferentes tipos de actores y cada uno toma su papel acorde a la importancia que le dé al progreso. Pero como en todo, hay muchas maneras de hacer una planeación, como es la prospectiva, que es básicamente plantearse un futuro y acomodarlo a la realidad.